El sol de la mañana brillaba a través de las cortinas de tul de la cocina, iluminando la pequeña mesa redonda donde estaban sentados Valeria y Rodrigo. Ella untaba metódicamente mantequilla en el pan tostado, mirando de vez en cuando a su marido, que sorbía somnoliento café de su taza azul favorita. En el piso reinaba el habitual silencio matinal, solo roto por el ruido de los coches que pasaban y el lejano zumbido de un tren. Valeria era el tipo de mujer acostumbrada a empezar temprano el día. A las 7:30 de la mañana ya estaba en pie, preparando el desayuno, revisando los mensajes de sus jefes de tienda, planificando el día. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta y no llevaba ni un gramo de maquillaje en la cara. Prefería la naturalidad a la belleza artificial. A sus 34 años, Valeria aparentaba menos edad de la que tenía, pero en sus ojos marrones se reflejaba el cansancio de un hombre acostumbrado a la responsabilidad. Rodrigo, en cambio, era muy diferente. Podía dormir hasta mediodía si el trabajo no le obligaba a levantarse. Alto, delgado, con el pelo oscuro rizado y una barba descuidada, tenía ese atractivo perezoso que una vez había conquistado a Valeria. Entonces, 6 años atrás, le gustaba su espontaneidad, su capacidad para disfrutar del momento, sin pensar en el mañana. Ahora esa actitud despreocupada a veces la molestaba. Marcelo llamó ayer, dijo Valeria, dando un mordisco a su bocadillo. Quiere abrir otra tienda en el barrio de Güemes. Dice que allí hay un buen flujo de gente, sobre todo por la mañana, cuando todo el mundo va corriendo al trabajo. Rodrigo asintió, sin dejar de mirar el diario. En la primera página había un titular sobre el aumento del precio del combustible, algo que no le alegraba especialmente, dados sus desplazamientos diarios por la ciudad para ver a los clientes. Leyó las noticias con la misma expresión que cuando veía la televisión, distraído, sin prestar realmente atención. «No es mala idea», murmuró. «Seguro que el alquiler es caro. No importa. Los 2 últimos meses han dado buenos beneficios. La gente siempre compra bolígrafos, cuadernos, carpetas, sobre todo ahora que ha empezado el curso escolar». Valeria dijo esto con la confianza que había desarrollado a lo largo de los años de llevar su negocio. Empezó con una pequeña tienda cerca de la universidad, donde vendía a los estudiantes lo esencial: cuadernos, lápices, correctores. En aquel momento tenía exactamente 10,000 pesos ahorrados y una fe ilimitada en el éxito. Los primeros meses fueron duros. Trabajaba de la mañana a la noche, descargando ella misma la mercancía, llevando los registros, limpiando la tienda. Rodrigo aún trabajaba en otra empresa y ganaba un buen sueldo, así que podía permitirse ser indulgente con su pasión por los negocios. Pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Valeria estudió las necesidades de los clientes, estableció relaciones con los proveedores, eligió una política de precios acertada. Un año después, abrió una segunda tienda y 1 año y medio más tarde una tercera. Ahora tenía 4 puntos de venta en la ciudad y las cosas le iban tan bien que podía permitirse pensar en comprar su propio local. Rodrigo, en cambio, había cambiado 3 veces de trabajo a lo largo de los años. En todos empezaba con entusiasmo, en todos se decepcionaba. Que los jefes eran malos, que los compañeros estaban enmarronados, que los clientes eran inadecuados. Valeria ya se había acostumbrado a sus quejas y solía escuchar en silencio, asintiendo de vez en cuando y diciendo frases alentadoras. «¿Y cómo van las cosas en el trabajo?», preguntó ella, notando que él fruncía el ceño ante el periódico con noticias económicas. «Más o menos». Rodrigo se encogió de hombros y dejó el periódico a un lado. «El nuevo jefe quiere más ventas, pero ha recortado las primas. Dice que hay crisis económica y que hay que apretarse el cinturón, pero él mismo conduce un coche nuevo». Valeria se sabía la historia de memoria. Cada pocos meses cambiaba algo en la empresa. Llegaba un nuevo director, se modificaba el sistema de primas, se reorganizaban los departamentos.
Y cada vez Rodrigo se tomaba estos cambios como un rencor personal. Quizá deberíamos buscar otra cosa, sugirió ella, aunque se daba cuenta de que él ya había oído ese consejo muchas veces. Es fácil decirlo. Es lo mismo en todas partes. Poco sueldo, grandes exigencias. Y tengo 32 años, no 25. Había una amargura familiar en la voz de Rodrigo. Llevaba 5 años trabajando para una empresa de material de oficina, y en ese tiempo su salario solo había subido un 30%, mientras que los precios habían subido mucho más. Era la misma historia cada mes. El plan cada vez más alto mientras su salario se mantenía casi igual. Veía a su mujer hacer crecer su negocio, tomar decisiones, administrar el dinero, y se sentía un fracasado. La dependencia económica de Rodrigo respecto a su mujer era especialmente dolorosa. Cuando se casaron, él ganaba más y le parecía natural. Un hombre debe ser el cabeza de familia, mantener a su mujer, tomar decisiones importantes. Pero ahora todo había cambiado. Valeria ganaba el triple que él, y eso hería el ego del hombre. No te preocupes tanto. Valeria cruzó la mesa y le tocó la mano. Todo irá mejor. Lo principal es no rendirse. Su mano era cálida y suave, pero Rodrigo no sintió consuelo. Ella había dicho aquellas palabras con demasiada frecuencia y empezaban a sonar como una frase aprendida. Entendía que Valeria intentaba animarlo, pero en el fondo sentía que lo veía como un perdedor. Sí, claro, masculló y le soltó la mano, cogiendo su café. Por cierto, Valeria miró el reloj de pared que marcaba las 8:15. Estoy pensando en ponerme en serio a buscar casa. Alquilar un piso consume mucho dinero y un lugar propio es una inversión en mi futuro. ¿Una casa? Rodrigo enarcó las cejas. Eso es mucho dinero. Tengo ahorros. Además, puedes pedir un préstamo para tu negocio. Ahora los bancos están dispuestos a conceder préstamos a empresarios con buen historial. ¿No me lo vas a pedir? En la voz de Rodrigo sonó la ofensa, que trató de ocultar tras la ostensible indiferencia. Claro que te lo voy a preguntar. ¿Qué te parece? Creo que es demasiado arriesgado. ¿Y si le pasa algo al negocio? ¿Y si hay una crisis? Nos quedaríamos sin casa. No pasará nada, responde Valeria con seguridad. La papelería no es un artículo de lujo. La gente siempre comprará cuadernos y bolígrafos. Rodrigo quiso protestar, pero se dio cuenta de que su opinión no significaba gran cosa. Al final, Valeria tomaría la decisión de todos modos. Ella tiene el dinero, ella tiene el negocio, ella tiene voz y voto, y él solo podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pero nada cambiaría. Tengo que irme, dijo Valeria volviendo a mirar el reloj. Tengo una reunión con un proveedor a las 9 de la mañana. Quiero negociar un descuento en un gran envío para principios del segundo trimestre. Terminó rápidamente su café, puso los platos en el fregadero, un gesto tan familiar que lo hizo automáticamente. Luego besó a su marido en la mejilla, cogió el bolso y las llaves del coche de la estantería del pasillo. «Hasta luego», dijo al abrir la puerta. Rodrigo permaneció sentado a la mesa, hojeando distraídamente el periódico. El piso estaba vacío y el silencio se hizo aún más opresivo. Al otro lado de la ventana alguien arrancaba un coche. Las puertas de los portales daban portazos. Comenzaba la habitual jornada laboral cordobesa. Y él se quedó allí sentado, sintiéndose como un extra en su propia vida. En una página de anuncios, su vista se fijó en el epígrafe «Inmobiliaria». Los precios de pisos y casas subían cada mes, y se dio cuenta de que con su sueldo nunca podrían permitirse nada mejor que su actual piso de 2 habitaciones en el casco antiguo. El piso no estaba mal. Techos altos, suelos de parqué y un balcón con vistas a un pequeño jardín público, pero era un piso de alquiler y cada mes tenían que pagar a la casera una cantidad bastante decente de dinero. Rodrigo sabía que Valeria tenía razón al comprar su propia casa,
pero le dolía darse cuenta de que en este asunto dependía completamente de su mujer. Su nombre ni siquiera aparecería en los documentos. ¿Qué sentido tenía incluir a un hombre que no podía contribuir a la compra? Todo el día transcurrió con la rutina habitual. Valeria recorrió 3 de sus 4 tiendas, comprobando cómo iba el comercio, ocupándose de los problemas del momento. En la tienda de la calle San Martín se estropeó el aire acondicionado. En marzo todavía hacía calor en Córdoba y era insoportable estar dentro sin refrigeración. Tuvimos que llamar a un técnico y concertar una reparación urgente con un coste adicional. La tienda cercana a la universidad tuvo problemas con el suministro de agendas escolares. El proveedor llevaba una semana de retraso con el pedido y los estudiantes ya estaban reclamando la mercancía. Valeria pasó media hora al teléfono, averiguando los motivos del retraso y exigiendo una compensación. Al final consiguieron acordar un descuento para el siguiente pedido y la entrega urgente de las agendas antes del fin de semana. La tercera tienda estaba contenta. Las ventas de artículos de papelería para el inicio del curso escolar habían aumentado un 40% con respecto al año anterior. La encargada, Carmen, una mujer mayor con 30 años de experiencia en ventas, muestra orgullosa los informes y habla de los nuevos clientes habituales. Esta chica, Laura, dijo señalando a una guapa estudiante que escogía cuadernos, es la tercera vez que viene en una semana. Dice que tenemos las tapas más bonitas y buenos precios. Y ahora también vienen sus amigas. Valeria escuchó y se sintió satisfecha. Eso era lo que significaba un trabajo bien hecho. Clientes satisfechos que se convertían en asiduos y traían nuevos clientes. Había dedicado mucho tiempo a buscar proveedores de artículos de calidad a precios razonables, y ahora estaba dando sus frutos. Rodrigo, mientras tanto, recorría las oficinas intentando vender la próxima fotocopiadora o fax. Por la mañana visitó 3 empresas del centro de negocios de la ciudad. En la primera le dijeron que hacía poco que habían comprado equipos nuevos y que aún no necesitaban nada. En la segunda echaron un largo vistazo al catálogo, hicieron preguntas sobre las características y la garantía, pero al final pidieron tiempo para pensárselo. En el tercero ni siquiera nos dejaron hablar del producto. La recepcionista dijo que el gerente estaba ocupado y que solo atendería citas. Después de comer, pasó por un pequeño bufete, donde el director, un hombre de unos 50 años con sobrepeso y cara cansada, escuchó atentamente la presentación. El coche es bueno, dijo al final, pero el precio es un poco caro. Tenemos una oficina pequeña, no muchos clientes. No podemos permitirnos esos gastos. Podemos darte un plan de pago a plazos de 6 meses, ofreció Rodrigo. El pago inicial es solo el 30% del precio. Sigue siendo mucho. ¿Pueden hacernos un descuento? Los descuentos los aprueba la dirección. Puedo hablar contigo, pero sin promesas. Está bien, deja el catálogo. Nos lo pensaremos. Rodrigo sabía que eso significaba una cortés negativa. Los clientes no estaban contentos con los precios, regateaban, exigían descuentos que él no podía hacer sin el permiso de sus jefes, y a los jefes no les gustaban los descuentos, reducían los beneficios de la empresa y las primas de los jefes de ventas. Al final del día se sentía agotado e irritado. En el coche, parado entre el tráfico de la avenida Rafael Núñez, pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Su trabajo solía ser satisfactorio. Era joven, ambicioso y creía que podía triunfar. Ahora, cada día era una aburrida rutina de ventas, rechazos y pequeños contratiempos. Por la tarde, sobre las 7, Valeria quedó con Milagros en un pequeño café, Aroma, del centro de la ciudad. Era su lugar de siempre, un establecimiento acogedor con mullidos sillones, luces tenues y un ambiente agradable. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de cuadros de artistas argentinos y en los altavoces sonaba suavemente música instrumental. La camarera Rosa,
una mujer de mediana edad que llevaba más de 10 años trabajando aquí, conocía sus preferencias y enseguida trajo el pedido habitual: un capuchino para Valeria y té con leche para Milagros. ¿Qué tal?, preguntó Milagros, sentándose en la silla frente a su amiga. Era un año más joven que Valeria, pero aparentaba más edad. Los años de trabajo como contable en una gran empresa de construcción y el estrés constante le habían pasado factura. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño estricto, llevaba gafas de montura fina y prefería la ropa discreta de estilo clásico. Milagros era el tipo de persona acostumbrada a permanecer en la sombra, pero se daba cuenta de todo lo que la rodeaba. No pasa nada. Estoy pensando en abrir una nueva tienda. Marcelo sugiere el barrio de Güemes. ¿Y a vos? Lo mismo. Informes, impuestos, auditorías. A veces creo que olvidé cómo es el mundo más allá de los números y los documentos. Milagros tomó un sorbo de té y miró a su amiga con atención. Eran amigas desde el instituto y conocía bien a Valeria. Había visto cómo había construido su empresa, cómo había sufrido los fracasos y se había alegrado de los éxitos. Pero últimamente Milagros empezó a notar que su amiga parecía distanciarse de su vida personal, completamente inmersa en el trabajo. ¿Sigues pensando en comprarte una casa?, le preguntó. Sí, estoy pensando seriamente en buscar una. Estoy harta de tirar el dinero al viento para el alquiler. ¿Qué opina Rodrigo? Valeria se quedó pensativa un momento. La conversación de esta mañana con su marido le había dejado un pozo desagradable, pero no quería hablar de problemas familiares. Normal. Se da cuenta de que es una buena inversión. ¿Cómo le va en el trabajo? Oh, varía. Se queja de sus jefes, de su sueldo, pero ¿dónde no se queja la gente hoy en día? Milagros asintió, pero algo parecido a la duda brilló en sus ojos. Quería contarle a su amiga lo que había visto la semana pasada, pero dudaba. ¿Debía decírselo? ¿Podría estar equivocada? Por otra parte, si estaba en lo cierto, Valeria tenía derecho a saberlo. Valeria, decidió finalmente, bajando la voz, ¿ha cambiado Rodrigo últimamente? ¿No es más frecuente que se quede? ¿No tiene nuevos intereses? ¿A qué te refieres? Valeria miró sorprendida a su amiga y dejó a un lado su taza de capuchino. Es que la semana pasada, el martes, estuve en el Centro Comercial Córdoba. Estaba comprando el regalo de cumpleaños de mi sobrino, que cumplía 7 años, y vi a Rodrigo en el Starbucks de la primera planta. No estaba solo. ¿Y? Valeria se encogió de hombros, pero su voz se volvió tensa. Probablemente estaba reunido con colegas o clientes. Tal vez, dijo Milagros, insegura, solo que la chica era joven, muy guapa, pelo largo y rubio, vestida a la moda, y se mantenían, ¿cómo decirlo?, muy cerca. Se reían, él le decía algo, se le acercaba al oído, ella le tocaba el brazo. No parecía una reunión de negocios. Valeria sintió que su interior se tensaba. Un escalofrío la recorrió y el corazón se le aceleró. Intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz. ¿Estás segura de que era él? Valeria, conozco a Rodrigo desde hace muchos años. No lo confundiría con nadie. Llevaba la camisa azul que le compraste por su cumpleaños. ¿Quizá malinterpretaste la situación? Valeria buscó frenéticamente una explicación. Podría tratarse de algún tipo de reunión de negocios. Las mujeres en los negocios son habituales hoy en día. Quizá sea una clienta. Tal vez, asintió Milagros, pero había duda en su voz. Me pareció raro, y además, solo pidieron un postre para 2, comiendo con una sola cuchara. Aquella última observación acabó por desconcertar a Valeria. Un postre para 2, una cuchara. Esa intimidad solo es posible entre personas muy cercanas, entre un hombre y una mujer que... Milagros, dijo en voz más baja. ¿Recuerdas exactamente el día? ¿El martes? Sí, claro, porque ese día yo tenía una cita con un proveedor de papelería a las 4 de la tarde, y Rodrigo y esa chica eran como las 3.
Valeria se acordó del martes pasado. Rodrigo había llegado a casa más tarde de lo habitual, diciendo que había habido una presentación importante para un cliente importante que se había alargado. Ella ni siquiera había cuestionado sus palabras. Mira, Milagros se inclinó más cerca. Quizá me equivoqué de verdad. No quiero arruinar vuestra relación por mis sospechas. No, hiciste bien en decírmelo, contestó Valeria, aunque por dentro le hervía la sangre. Si era verdad, era mejor saber la verdad. Hablaron un poco más de trabajo, de planes para el fin de semana, pero la conversación era tensa. Valeria intentó pensar en otra cosa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su amiga. Rodrigo estaba con una chica en el centro comercial. Joven, guapa, rubia. Reían, comían el mismo postre, se tocaban. La memoria arrojó obligatoriamente detalles de las últimas semanas. Rodrigo había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Varias veces llegó a casa de un humor inusualmente bueno, zumbando bajo la ducha, más atento a su aspecto. Antes podía llevar la misma camisa durante semanas, pero ahora elegía cuidadosamente su ropa cada mañana y se paraba más tiempo frente al espejo. Además, se quejaba menos del trabajo. Cada noche solía ser un recital de sus fracasos profesionales, y en el último mes apenas hablaba de su día. Cuando Valeria llegó a casa, eran cerca de las 9 de la noche. Rodrigo estaba sentado frente al televisor, cambiando de canal. En la pantalla parpadeaban noticias, anuncios, fragmentos de programas. Se dio la vuelta cuando ella entró en la habitación. «¿Cómo va todo?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien. ¿Y a ti?». «No mucho. Un día normal». Valeria se sentó en el sillón junto al sofá y miró a su marido con atención. ¿Ese hombre, con el que había vivido 6 años, podía estar engañándola? ¿Podría realmente tener a otra persona? «¿Y qué hiciste el martes después del trabajo?», preguntó como por casualidad. «¿El martes?». Rodrigo dudó un momento. «¿Qué era el martes?». «No mucho, solo que llegaste más tarde de lo habitual». «Ah, sí, había una presentación para un cliente importante». Se retrasó, lo dijo con calma, ni siquiera giró la cabeza en su dirección. Si está mintiendo, está diciendo una mentira muy convincente. «¿Cómo está el cliente? ¿Interesado?». «Todavía se lo está pensando. Prometió dar una respuesta la semana que viene». Valeria asintió y no hizo más preguntas, pero todo le ardía por dentro. O Milagros se equivocaba o su marido le estaba mintiendo descaradamente a la cara. Aquella noche, cuando Rodrigo fue al baño, ella se quedó tumbada en la cama intentando ordenar sus sentimientos. Por un lado, no quería creer en el engaño. El matrimonio se basaba en la confianza, y la sospecha podía arruinar una relación incluso cuando no había motivo real de preocupación. Por otro lado, los detalles que Milagros le había dado parecían demasiado concretos y creíbles. Cuando Rodrigo volvió al dormitorio, ella fingía estar dormida. Se tumbó a su lado, pero el sueño no llegaba ni a ella ni a él. Valeria lo sintió removerse durante un largo rato, y luego se levantó en silencio y salió de la habitación. Unos minutos más tarde oyó el sonido de la televisión encendida en el salón. Sus pensamientos eran confusos, y al final Valeria decidió no sacar conclusiones precipitadas todavía. Tal vez su amiga estaba realmente equivocada, o la situación no era lo que parecía desde fuera, pero la semilla de la duda estaba sembrada y sabía que ahora observaría con más atención el comportamiento de su marido. 3 días después de la conversación con Milagros, Valeria tomó la decisión final de comprar la casa. Se levantó temprano, como de costumbre, pero en lugar de la habitual ronda de tiendas, se dirigió a la oficina de la inmobiliaria Córdoba Élite, que le había recomendado uno de sus clientes habituales. La oficina estaba situada en el centro de la ciudad, en un moderno edificio con fachadas de cristal. Valeria subió a la 4ª planta, donde fue recibida por la agente inmobiliaria, Patricia Monterro, una elegante mujer de 45 años,
impecablemente maquillada y con traje de negocios. «Bienvenida, señora Escalona», sonrió Patricia, invitándola a pasar a su despacho. «He estudiado sus deseos y he preparado algunas opciones interesantes». Durante las 2 horas siguientes miraron fotografías y planos de 7 casas en distintos barrios de la periferia de Córdoba. Valeria era exigente. Quería una casa no demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeña, con una buena distribución y una parcela para un pequeño jardín. El precio tenía que ajustarse a su presupuesto, pero la casa tenía que tener potencial para revalorizarse. «Creo que esta es la mejor para mí», dice Patricia, mostrando una foto de una casita de 2 plantas con tejado de tejas rojas. «Es el barrio de Las Rosas, muy tranquilo y seguro. La casa fue construida hace 8 años, en excelentes condiciones. 3 dormitorios, 2 baños, amplia cocina-salón, garaje para un coche. La parcela tiene 600 metros cuadrados». Valeria estudió detenidamente las fotos. La casa parecía acogedora y sólida. Paredes blancas, grandes ventanales, una pequeña terraza con vistas al jardín. Exactamente lo que había soñado. ¿Y el precio? $130.000. Es posible regatear un poco. Los propietarios venden con urgencia. Se trasladan a Buenos Aires por trabajo. Valeria hizo un cálculo rápido en su mente. Tenía $90.000 en sus cuentas, ahorros de los últimos 3 años de trabajo. El resto de la cantidad podía prestarse con la garantía del negocio. Los bancos estaban dispuestos a conceder préstamos a empresarios con sus cifras. ¿Puedo ver la casa hoy? Claro que sí. Los propietarios de la casa puedo organizar una visita en cualquier momento conveniente para usted. 1 hora más tarde, se dirigían a las afueras por una amplia avenida que se iba estrechando hasta convertirse en una tranquila calle de casas de 1 y 2 plantas. El barrio de Las Rosas les causó una agradable impresión. Patios bien cuidados, césped impecable y nada del ajetreo del centro de la ciudad. La casa era incluso mejor de lo que parecía en las fotos. La propietaria, una anciana llamada Dolores, les guió por las habitaciones, contándoles con orgullo cómo ella y su difunto marido habían construido su hogar. «Vivimos aquí 6 años», les dijo, mostrándoles la espaciosa cocina con electrodomésticos modernos. «Nos encantaba esta casa, pero mi hijo vive en la capital y mis nietos están allí, así que decidí mudarme con ellos». Valeria recorrió las habitaciones e imaginó cómo vivirían aquí ella y Rodrigo. Un gran dormitorio con acceso a la terraza, un lugar perfecto para el café de la mañana. Un estudio en la primera planta donde podrían trabajar en sus papeles. Un salón con chimenea para las reuniones nocturnas. «Me gusta», le dijo a Patricia mientras salían. «Pero me gustaría enseñársela a mi marido antes de tomar una decisión definitiva». «Por supuesto, es razonable, pero tenga en cuenta que hay otros compradores interesados. Si decides aceptarla, es mejor que no te demores». Aquella tarde, Valeria le habló a Rodrigo de la casa. Él escuchó, asintió, hizo preguntas sobre el precio y las condiciones del préstamo, pero no había entusiasmo en su voz. «¿Te gustaría verla mañana?», sugirió ella. «¿Para qué?». Rodrigo se encogió de hombros. «Ya lo has decidido. Tienes el dinero y vas a pedir un préstamo sobre ti. Yo no tengo nada que ver. Será nuestra casa, vivirá allí nuestra familia». «Nuestra», repitió amargamente. «Pero tú la compras, tú la registras, tú también tomas decisiones». Valeria se sintió irritada. En lugar de alegrarse por esta oportunidad, vuelve a quejarse y a buscar motivos para ofenderse. «Rodrigo, somos una familia. ¿A quién le importa a quién esté registrado? Lo principal es que tendremos nuestra propia casa». «Sí, claro», murmuró y volvió a la televisión. Al día siguiente, Valeria fue de nuevo a la casa de Las Rosas, ahora con la clara intención de comprar. Las negociaciones con el propietario fueron fructíferas. Consiguieron bajar el precio a $125.000. Patricia ayudó a redactar todos los documentos necesarios y por la noche la transacción estaba casi terminada.
Solo quedaba obtener un préstamo del banco y efectuar los últimos pagos. Enhorabuena, dijo el agente inmobiliario estrechando la mano de Valeria. Dentro de una semana serás propietaria de una casa preciosa. Valeria se sintió orgullosa y satisfecha. Era el resultado de su trabajo, de su perseverancia, de su visión para los negocios. Una casa en un buen barrio que se revalorizaría con el tiempo, una inversión de futuro con la que llevaba años soñando. Rodrigo recibió la noticia de la compra con un entusiasmo ostentoso. Bien hecho, enhorabuena, dijo abrazando a su mujer. Ahora viviremos como seres humanos. Pero Valeria sintió la falsedad de sus palabras. El abrazo fue corto y frío, la sonrisa, forzada, como si interpretara el papel de marido satisfecho, pero en realidad estuviera pensando en otra cosa. Después de cenar, Rodrigo dijo que estaba cansado y se acostó temprano. Valeria se quedó sentada en la mesa de la cocina durante largo rato, mirando fotos de la nueva casa e imaginando cómo vivirían allí. Al día siguiente, mientras Valeria estaba en el banco solicitando un préstamo, Rodrigo se encontró con Adriana en el mismo café del centro comercial donde Milagros los había visto. Adriana llegó media hora tarde, como de costumbre, pero estaba estupenda, con un vestido ajustado que realzaba su figura y el pelo largo y rubio recogido en rizos descuidados. «Lo siento, cariño», dijo ella, sentándose y tocándole el brazo. La clienta no podía decidirse por un sofá. Se probó medio salón. Rodrigo sonrió. Al lado de Adriana se sentía joven y deseable. Era 6 años más joven que él, y en sus ojos vio admiración, algo que hacía tiempo que no veía en los ojos de su mujer. «¿Qué tal?», preguntó Adriana pidiendo un capuchino con doble dosis de sirope. «Hay novedades», dijo Rodrigo bajando la voz. «Valeria se ha comprado una casa». «¿Una casa?», Adriana enarcó las cejas. «¿Qué tipo de casa?». «En las afueras, en el barrio de Las Rosas, 2 pisos, con jardín, $125,000. «Vaya», silbó Adriana, «a tu mujer le va bastante bien». «Sí, y yo estoy al margen, como siempre. Ni siquiera he ido a ver la casa. ¿Para qué si ella toma todas las decisiones?». Adriana removió el café pensativamente con una cuchara de plata. Tenía un brillo en los ojos que Rodrigo ya conocía, su mirada cuando planeaba algo. «¿A nombre de quién está registrada la casa?», preguntó. «A ella, por supuesto. La va a comprar, es suya». «Ya veo», asintió Adriana. «¿Has pensado en que tienes derecho a la mitad? Sois marido y mujer, bienes adquiridos conjuntamente y todo eso». «¿Qué bienes adquiridos conjuntamente? Su dinero, su negocio. No tiene nada que ver conmigo». «Rodrigo». Adriana se inclinó más hacia él y su perfume lo envolvió en una nube dulce. «Eres demasiado blando. No puedes comportarte así. Un hombre debe proteger sus intereses». «¿Qué intereses? Yo no tengo intereses». «Sí», dijo ella con insistencia. «Eres su marido. Por ley, tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio». Rodrigo quiso objetar, pero Adriana continuó. «¿Sabes lo que pienso? Esta casa podría ser el principio de nuestra vida juntos. ¿Qué te parece? Así. ¿Quieres estar conmigo, no?». «Claro que quiero, pero…». «No hay peros. Si consigues el título de la casa, podemos vivir juntos. ¿Te lo imaginas? Nuestra propia casa, nuestra vida tranquila sin todos estos problemas y recriminaciones». Rodrigo sintió que el corazón le latía más rápido. Una vida con Adriana en una hermosa casa era exactamente lo que soñaba en secreto. Pero, ¿cómo hacerla realidad? «No lo entiendes», dijo. «Ella está comprando la casa con su dinero. ¿Qué derechos puedo tener?». «Puedes, si lo haces bien», sonrió Adriana enigmáticamente. «Conozco a un notario, uno muy competente y comprensivo. Te ayudará con los documentos». «¿Qué notario?». «Emilio Sánchez. Tiene una oficina en la calle Riveros. Ya ha ayudado muchas veces a gente en situaciones complicadas de propiedad». Rodrigo dudó. Lo que Adriana le sugería sonaba tentador, pero también aterrador. «No sé,
murmuró. No sería justo para Valeria. ¿Injusto? Adriana se rió. ¿Es justo cuando ella toma todas las decisiones sin tener en cuenta tu opinión? ¿Es justo cuando te sientes como un extra en tu propia familia? Sus palabras dieron en el blanco. Rodrigo se sintió realmente humillado y no querido. Valeria había comprado la casa sin consultarle. Ella había tomado la decisión y lo había puesto en un aprieto. De acuerdo, dijo por fin. Dame el número de teléfono de ese notario. Adriana sonrió y anotó el número en una servilleta. No tardes mucho, dijo. Cuanto antes actúes, más posibilidades de éxito tendrás. Estuvieron sentados en el café otra media hora, haciendo planes para el futuro. Adriana les contó cómo organizarían la casa, qué muebles comprarían, cómo recibirían a los invitados. Rodrigo escuchaba y sentía que se involucraba cada vez más en esta aventura. Cuando se despedían en la entrada del centro comercial, Adriana lo abrazó con fuerza. «Creo en ti», le susurró al oído. «Puedes conseguir lo que necesitamos». Rodrigo volvió a casa en un estado extraño, excitado por los planes y al mismo tiempo asustado por su audacia. Valeria aún no había vuelto del banco y él estaba solo con sus pensamientos. Sacó una servilleta con un número de teléfono y se quedó mirándolo largo rato. Emilio Sánchez, un notario que ayudaría a solucionar el papeleo. ¿Qué significaba eso? ¿Y estaría dispuesto a dar ese paso? Por un lado, Adriana tenía razón. Tenía derecho a una parte de la propiedad familiar. Por otro, la casa se compró con el dinero de Valeria, ganado con su trabajo. ¿Era justo reclamar algo con lo que él no había tenido nada que ver? Pero entonces recordó la indiferencia de su mujer esta mañana, su decisión de comprar la casa sin interesarse demasiado por su opinión. Recordó sus exitosos negocios y sus propios fracasos profesionales. Recordó cómo le miraba, no como un socio igualitario, sino como una carga. Rodrigo cogió el teléfono y marcó un número. «Notaría de Sánchez», contestó una voz de hombre. «Buenas tardes, me llamo Rodrigo Benavides. Necesito una consulta sobre asuntos inmobiliarios familiares». «Por supuesto. ¿Cuándo le vendría bien venir?» «¿Puedo ir mañana por la mañana?» «Mañana a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien?» «Sería estupendo». «De acuerdo, lo anotaré». «Y, señor Benavides, ¿es un asunto delicado?» Rodrigo captó la indirecta. «Sí, es bastante delicado. Requiere un tratamiento especial». «Ya veo. Encontraremos una solución. Hasta mañana». Rodrigo colgó el teléfono y sintió que había cruzado alguna línea invisible. Mañana se reuniría con un notario y averiguaría si podía conseguir los derechos de la casa que su mujer estaba comprando. Mientras tanto, habría que comportarse como de costumbre, para que Valeria no sospechara nada. Cuando su mujer volvió a casa con los documentos del banco y habló alegremente de lo rápido que se había tramitado el préstamo, Rodrigo escuchó y asintió, fingiendo interés. Pero sus pensamientos estaban en otra cosa. Había pasado una semana desde que Valeria había organizado la compra de la casa. Los documentos estaban listos, el préstamo aprobado, solo faltaba firmar los últimos papeles y recibir las llaves. Había planeado hacerlo el viernes, y durante el fin de semana ella y Rodrigo podrían ir a ver su nuevo hogar con más detalle. Pero el jueves por la mañana ocurrió algo que puso su vida patas arriba. Rodrigo se había ido a trabajar temprano, como de costumbre, y se había dejado el móvil en la mesa de la cocina. Valeria se dio cuenta cuando recogía los platos después del desayuno. Normalmente nunca tocaba las cosas de los demás, pero el teléfono estaba con la pantalla hacia arriba y, cuando llegó el mensaje, el texto apareció en la pantalla bloqueada. «Rodrigo, cariño, ¿cómo van las cosas con el notario? No veo la hora de mudarme a nuestra casa». Valeria se quedó paralizada, sosteniendo un plato sucio en las manos. «¿Nuestra casa? ¿Qué notario? ¿De qué estamos hablando?» El corazón le latía más deprisa y las manos le temblaban ligeramente.
Dejó el plato en el fregadero y volvió a mirar el teléfono. El mensaje era de un contacto de Adi con la foto de una chica rubia muy guapa. La misma chica que Milagros había visto con Rodrigo en el centro comercial. Valeria conocía la contraseña del teléfono de su marido, que nunca lo escondía, y la contraseña era sencilla: la fecha de su boda. Le temblaban los dedos al introducir los números. El teléfono se desbloqueó y ella abrió la correspondencia. Lo que vio la hizo desplomarse en la silla. Los mensajes estaban fechados en el último mes y formaban una imagen que la impresionó. Rodri, te he echado tanto de menos. ¿Cuándo te veré? Pronto, cariño. Valerie estará en el trabajo hasta tarde mañana. No puedo esperar. ¿Qué pasa con la casa? ¿Hablaste con ese notario? Sí, me reuní con Sánchez anteayer. Dice que se puede formalizar. La casa será nuestra. Solo tenemos que pagarle por sus servicios. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? $10.000. Pero vale la pena, cariño. Imagínate, viviremos en una hermosa casa, solos tú y yo. Y Valeria, no es tonta, sabrá lo que pasa. Para entonces será demasiado tarde. Sánchez dice que si hacemos bien el papeleo, ni siquiera los tribunales nos harán nada. La casa pasará a ser mía como marido y entonces podré administrarla. Eres mi héroe. Por fin actúas como un hombre de verdad. Haría cualquier cosa por ti. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, cariño, y te haré lo más feliz que hayas sido nunca. En nuestra casa, en nuestra cama. Valeria leyó los mensajes, y con cada línea crecía en su interior una ira fría. No era histeria ni lágrimas, sino una rabia helada. El marido en el que confiaba planeaba robarle su casa. Una casa que había comprado con su propio dinero, ganado con años de duro trabajo. Siguió hojeando la correspondencia y encontró detalles aún más explícitos de su plan. Sánchez dice que es mejor proceder mientras el papeleo aún no está hecho. Si solicito la retitulación de la propiedad como cónyuge, con las conexiones adecuadas se puede conseguir rápidamente. ¿Y si Valeria se entera? ¿Qué hará? ¿Poner una demanda? Así es como los pleitos se alargan durante años. Viviremos en la casa y nunca nos mudaremos. Piensas en los detalles más pequeños. Por eso te quiero. Yo también te amo, Adi. Pronto estaremos juntos, sin todos estos problemas y restricciones. No puedo esperar. ¿Cuándo piensas presentarte? La semana que viene. Valeria firmará los papeles definitivos el viernes y yo iré a ver a Sánchez el lunes. Ya lo tiene todo preparado. ¿Y cuánto tardarán en volver a presentar la solicitud? Sánchez dice que con sus contactos, 2 semanas como mucho. Entonces la casa será oficialmente mía y podré hacer lo que quiera con ella. Valeria se desplazó lentamente por la correspondencia, leyendo los mensajes anteriores. Resulta que la aventura duraba ya 4 meses. 4 meses que Rodrigo le había estado mintiendo, saliendo con la tal Adriana, planeando un futuro con ella. Y ella no sospechaba nada, trabajando, ganando dinero, soñando con una vida juntos en una casa nueva. En los mensajes no solo había planes para robar inmuebles, sino también detalles íntimos de su relación, cuya lectura resultaba especialmente repugnante. Adriana escribió sobre cómo pasaban el tiempo en su piso mientras Valeria trabajaba, sobre los regalos que quiere recibir cuando se casen, de cómo se imagina su vida juntos en una casa Bissell. Especialmente cínicos fueron los mensajes en los que hablaban de la propia Valeria. ¿Tu mujer no sospecha? No, ella solo piensa en el trabajo. Por la mañana se escapaba, por la tarde volvía cansada. Es una tonta por no apreciarte. Es un desperdicio de hombre así. Pronto no importará. Lo principal es conseguir la casa, y entonces le diré la verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué puedo decir? Que he encontrado el amor verdadero y quiero ser feliz. Que se busque un piso. La pobre se quedará sin casa y sin marido. Es culpa suya. Valerie sintió que su interior hervía de rabia. ¿Así que era culpa suya que su marido la engañara y planeara robarle? Era ella la que le había tratado mal,
trabajando de la mañana a la noche para proporcionarles a ambos una vida decente. Hizo capturas de pantalla de los mensajes más importantes y los envió a su teléfono, borrando después los rastros de reenvío. Había que tener cuidado para que Rodrigo no sospechara que ella sabía algo. Cuando su marido llegó a casa a la hora de comer para recoger el teléfono olvidado, Valeria le saludó con su sonrisa habitual. «Te has olvidado el teléfono», dijo tendiéndoselo. «Menos mal que no has ido lejos». «Sí, gracias». Cogió Rodrigo el teléfono, comprobó rápidamente los mensajes y exhaló aliviado. Creía que habían llamado los jefes y no había contestado. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Bien. Los clientes, como siempre, exigen lo imposible, pero ¿qué hacer?». Lo dijo con tanta naturalidad que si Valeria no hubiera leído su correspondencia, nunca habría sospechado un engaño. Rodrigo interpretaba el papel de marido corriente de forma tan convincente que resultaba espeluznante. «Por cierto», dijo despreocupadamente, «mañana firmo los últimos papeles de la casa. ¿Quieres venir conmigo?» «Ah, no lo sé. Mañana tengo una reunión importante con un cliente que puede llevarme un rato. ¿Puedes arreglártelas sin mí?» «Claro que puedo arreglármelas». Valeria sonrió, pero para sus adentros observó. Significa que no quiere estar presente en la firma, para que después sea más fácil demostrar que no participó en la compra. Todo había sido pensado hasta el último detalle. Cuando Rodrigo se marchó, ella se encerró en su despacho y volvió a escudriñar las capturas de pantalla de la correspondencia. El plan era simple y descarado: esperar a que ella realizara la compra de la casa y luego, a través de un notario sobornado, transferir rápidamente la propiedad a nombre de su marido. Después, Rodrigo podría vender la casa o simplemente echarla, y él mismo se quedaría allí con su amante. Valeria comprendió que era necesario actuar, pero antes era importante pensarlo todo. Puede, por supuesto, organizar un escándalo, mostrarle a su marido impresiones de la correspondencia, echarlo de casa. ¿Pero de qué serviría? Él encontraría alguna excusa, juraría que no era grave, que nunca se atrevería a hacer algo así, y Adriana y el notario Sánchez quedarían impunes. No, necesitamos un plan más sutil. Si quieren jugar, que jueguen completo. Valeria pasó todo el viernes trabajando en el papeleo de la casa, pero su mente estaba en otra cosa totalmente distinta. Sonrió a la agente inmobiliaria, asintió al notario, firmó los papeles y en su cabeza planeaba su venganza. Aquella tarde se reunió con Milagros en su cafetería habitual. Su amiga se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. «Estás rara», dijo Milagros mirando a Valeria con atención. «¿Pasa algo? ¿Por qué lo crees?» «No lo sé. Pareces diferente, demasiado tranquilo. Cuando compraste la casa eras más emocional, pero ahora hablas de ello como si fueras a comprar el pan». Valeria quería contárselo todo a su amiga, pero decidió callarse por ahora. Cuanta menos gente supiera de sus planes, mejor. «Estoy cansada. Muchos documentos, formalidades. Ya sabes cómo es esto». «Entiendo», asintió Milagros, pero siguió escrutando el rostro de su amiga. «¿Y Rodrigo? ¿Está contento con su nuevo hogar?» «Está encantado», respondió Valeria secamente. «Está deseando que nos mudemos allí. ¿Recuerdas lo que te dije de aquella chica del centro comercial?» Valeria casi se atraganta con el café, pero consiguió mantener la calma. «Ya me acuerdo. ¿Por qué?» «Por nada, solo me lo preguntaba». «¿Notaste algo más extraño en su comportamiento?» «No, solo lo de siempre». Evidentemente, Milagros quería seguir preguntando, pero Valeria desvió hábilmente la conversación hacia otro tema. Habló de sus planes para la casa, de los muebles nuevos que iba a comprar, pero su voz sonaba mecánica. Su amiga la escuchó y sintió que Valeria le ocultaba algo. Había algo antinatural en su comportamiento, una entonación demasiado suave, respuestas demasiado rápidas a las preguntas, una sonrisa demasiado brillante. «Valeria», dijo Milagros cuando estaban a punto de marcharse, «si pasa algo, si necesitas ayuda, siempre estaré aquí para ti».
Ya lo sabes. Lo sé, gracias. Una cosa más. Ten cuidado. Tengo un mal presentimiento. Está bien, no te preocupes. Cuando las amigas se separaron, Valeria se quedó un buen rato sentada en el coche, en el aparcamiento de la puerta de la cafetería, pensando: Milagros tiene razón, hay que tener cuidado. Rodrigo y su amante no se detendrían ante nada para conseguir la casa, así que tenía que estar preparada para cualquier método de lucha. En casa, encontró información en Internet sobre un notario, Emilio Sánchez. Es un hombre de 48 años que lleva más de 10 al frente de una oficina en la calle Riveros. Hace unos años se le abrió un expediente disciplinario a raíz de las quejas de unos clientes, pero se libró con un apercibimiento. Hubo comentarios extraños sobre su trabajo. Algunos le agradecían su enfoque poco convencional para resolver problemas. Otros, por el contrario, advertían de sus dudosos métodos de trabajo. Valeria se quedó con la dirección del despacho y el número de teléfono. Mañana le haría una visita sorpresa al señor Sánchez. Cuando Rodrigo llegó a casa, ella le recibió como si nada. «Bueno, ¿la casa es oficialmente nuestra?», le preguntó abrazándola en la puerta. «Sí, ya está todo hecho. El lunes me darán las llaves». «Estupendo». Rodrigo la besó con firmeza y Valeria casi se puso del revés ante tanta falsedad. «Ahora viviremos como seres humanos». «Sí», asintió ella. «Ahora cada uno tendrá lo que se merece». Rodrigo no captó la ambigüedad de sus palabras y siguió haciendo planes para el fin de semana. Ir a ver la casa, medir las habitaciones para los muebles, pasear por el barrio. «Quizá podríamos invitar a alguien a visitarnos», sugirió. «¿Celebrar la fiesta de inauguración?». «Claro», asintió Valeria. «Invitemos a todos los que nos importan». Lo dijo mirando a su marido directamente a los ojos, y él no se dio cuenta de que sus palabras sonaban amenazadoras. «Invitaremos a todo el mundo, incluida la policía, cuando llegue el momento». Por la noche, Valeria se tumba en la cama junto a su marido y escucha su respiración constante. Este hombre, que duerme plácidamente a su lado, planea robarle la casa y echarla a la calle. Este hombre llevaba meses mintiéndole, engañándola, haciendo planes con su amante. Pero ahora ella sabía la verdad y tenía un plan. El lunes por la mañana, mientras Rodrigo se preparaba para ir a trabajar, Valeria desayunó con cara indiferente y planificó su día. Su marido estaba animado, al parecer esperando su reunión con el notario Sánchez. «Puede que hoy llegue tarde», dijo ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. «Negociaciones importantes con un cliente importante». «Ya veo», asintió Valeria. «Buena suerte». Lo acompañó hasta la puerta, le dio un beso de despedida y esperó a que desapareciera al doblar la esquina. Luego se vistió rápidamente, cogió el bolso y se dirigió al coche. Quedaban exactamente 3 horas para que Rodrigo se reuniera con el notario, según su correspondencia. El despacho de Emilio Sánchez estaba situado en el barrio antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas. En la planta baja había una barbería y una pequeña papelería. Irónico, pensó Valeria. En el primer piso había oficinas, un dentista, servicios de contabilidad y una notaría. Valeria subió una estrecha escalera de peldaños desgastados y encontró una puerta con un cartel que decía «Notario E. Sánchez, cita previa». Empujó la puerta y se encontró en una pequeña recepción con 2 sillas y una mesa llena de revistas viejas. Detrás del escritorio se sentaba una mujer de unos 50 años, de rostro cansado y pelo descolorido. Levantó la vista del ordenador y miró interrogante a la visitante. «Buenas tardes, señora. ¿Tiene cita?» «No, pero necesito hablar urgentemente con el señor Sánchez. Se trata de Rodrigo Benavides». Al mencionar ese nombre, la recepcionista se puso un poco tensa. «Voy a ver si está disponible». Descolgó el teléfono y dijo unas palabras en voz baja. Un minuto después,
Un hombre de mediana estatura, con el pelo calvo y una pequeña barriga, salió del despacho. Llevaba un traje arrugado y una corbata manchada de café. Señora, perdone, ¿cómo se llama? Valeria Escalona. Necesito hablar con usted en privado sobre mi marido Rodrigo Benavides. Emilio Sánchez palideció momentáneamente, pero intentó fingir sorpresa. No sé de qué se trata. No conozco a este hombre. Sí lo conoces, dijo Valeria con calma. Y muy bien conocido, tanto que prometió pagarle $10,000 por ciertos servicios. El notario miró rápidamente a la secretaria, que fingió no escuchar la conversación. «Venga al estudio», murmuró. «Lo discutiremos allí». El despacho de Sánchez estaba amueblado con muebles baratos de aglomerado. De las paredes colgaban diplomas en marcos raídos y sobre la mesa había una pila de expedientes. Olía a cigarrillos y a café rancio. «Siéntese, por favor». Sánchez señaló la silla frente al escritorio y tomó asiento. «¿De qué querías hablar? ¿De cómo vas a ayudar a mi marido a robarme la casa?» Sánchez intentó indignarse. «Señora, no sé de qué me está hablando. No voy a robar a nadie». «No tiene por qué fingir». Valeria sacó su teléfono del bolso y le mostró las capturas de pantalla de la correspondencia. «Tengo todas las pruebas de tu connivencia con Rodrigo». El notario miró la pantalla del teléfono y su rostro adquirió un tinte terroso. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez varado. Esto es un malentendido», dijo finalmente. «Tu marido vino a verme, pero rechacé la dudosa transacción». «Mientes», dijo Valeria con frialdad. «La correspondencia dice claramente que usted aceptó por $10,000 volver a registrar la casa a nombre de su marido, utilizando sus contactos y documentos falsificados. Yo nunca... Quiero decir que todo es un malentendido». «Señor Sánchez», Valeria se inclinó hacia adelante y le miró directamente a los ojos. «Hablemos con franqueza. Tengo todas las pruebas de su conspiración criminal. Correspondencia, registros telefónicos, testigos. Si acudo a la policía y a la notaría, su carrera estará acabada. No solo eso, irás a la cárcel por fraude y falsificación». Sánchez se secó la frente sudorosa con el pañuelo. Valeria se había tirado el farol de las conversaciones grabadas y los testigos, pero la correspondencia era prueba física suficiente para justificar una causa penal. «¿Qué queréis?», preguntó en voz baja. «Cooperación. ¿Qué tipo de cooperación?». Valeria se reclinó en su silla y escrutó al notario. Delante de ella se sentaba el típico ladronzuelo acostumbrado a resolver los problemas de los clientes por dinero, sin pensar realmente en la legalidad de los métodos. Estas personas suelen ser cobardes y hacen cualquier cosa para evitar el castigo. «Mi marido vendrá hoy a firmar la escritura de la casa», dijo lentamente. «Te reunirás con él como acordamos, pero en lugar de las escrituras le darás otro papel para que lo firme». «¿Qué clase de papel?». «Una confesión de que intentó robarme mi propiedad mediante fraude y soborno». Sánchez saltó en su silla. «¡Estás loco! No firmaría algo así». «Lo haría si no supiera lo que está firmando. Usted es un profesional, sabe redactar documentos para que la gente no entienda inmediatamente su esencia. Pero esto es ilegal. ¿Y lo que pensabas hacer por $10,000 es legal?». Valeria sonrió. «Señor Sánchez tiene dos opciones. Una, usted me ayuda y me olvido de su estafa con su marido. La segunda, yo voy a la policía y usted explica a los investigadores por qué aceptó falsificar documentos a cambio de un soborno». El notario se quedó callado, reflexionando febrilmente sobre la situación. Por un lado, lo que Valeria ofrecía también era ilegal. Por otro, si ella cumplía la amenaza, él se enfrentaría a años de cárcel y a la pérdida de su licencia. ¿Y si sospecha algo y se niega a firmar? Entonces dirá que ha cambiado de opinión sobre la estafa. Es demasiado arriesgado y se iría sin nada, pero creo que firmará si puedes disfrazar el documento correcto en un montón de otros documentos. Rodrigo es crédulo y no muy versado en legalidades.
¿Y qué pasará conmigo después de que firme este documento? Nada. Si te callas y haces lo que te digo, nadie sabrá nunca que estabas metido en esta historia. Sánchez se frotó las sienes. El dolor de cabeza empeoraba por momentos. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una trampa de la que no había buena salida, pero la elección entre posibles problemas en el futuro y el encarcelamiento inminente en el presente estaba clara. De acuerdo, dijo al fin. Lo acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando acabe, destruye esta correspondencia y no le cuentes a nadie nuestra conversación. Estoy de acuerdo, asintió Valeria, aunque no tenía intención de cumplir aquella promesa. ¿Cuándo llega? A las 2 de la tarde. Me alegro. Tienes tiempo de preparar el documento necesario. Hazlo bien, para que la confesión sea completa e inequívoca. ¿Cómo sabrás lo que ha firmado? Llámame en cuanto se vaya. Valeria escribió su número en un papel y lo puso sobre la mesa. Y recuerde, si intenta engañarme o avisar a mi marido, llevaré de inmediato todo el material a la policía. Sánchez asintió, cogiendo el trozo de papel con el número con dedos temblorosos. Lo tengo todo planeado. Puede contar conmigo. Eso espero. Valeria se levantó y se dirigió a la puerta. Adiós, señor Sánchez. Nos veremos en el juzgado si algo sale mal. Al salir del despacho, Valeria se sintió satisfecha. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora tenía que esperar a que llamara el notario para saber si Rodrigo había firmado su confesión. Se dirigió a su tienda de la calle San Martín e intentó ocuparse de sus asuntos habituales, pero le resultaba difícil concentrarse. No dejaba de pensar en lo que estaba ocurriendo. Ahora mismo, en este preciso instante, Rodrigo podría estar firmando el documento que se convertiría en su sentencia. A las 2:30, Valeria no aguantó más y llamó a Milagros. «Hola, ¿estás ocupada?» «No, ¿qué te pasa? Suenas raro». «No es nada especial, solo quería hablar contigo». «Valeria, ¿qué pasa? Últimamente no eres la misma». «¿A qué te refieres?» «No sé cómo explicarlo. Te has vuelto más fría, más retraída, y ese tono tuyo, como si estuvieras planeando algo». Milagros conocía bien a su amiga y percibió el cambio en su comportamiento. Valeria siempre había sido decidida, pero ahora había algo duro, casi despiadado, en ella. «No te lo inventes», dijo Valeria. «Mucho trabajo, cansada. ¿Y cómo está la casa? ¿Ya te has mudado?» «Todavía no. Rodrigo quiere arreglar más papeleo». «¿Qué papeleo? ¿No está ya todo hecho?» «Es solo una pequeña cosa. A los hombres les gusta comprobarlo todo 2 veces». «Ya veo». Milagros no daba crédito a la explicación, pero decidió no insistir. «¿Qué tal si quedamos esta noche? Podemos hablar con normalidad». «No sé, tal vez mañana. Hoy tengo cosas que hacer». «Valeria», la voz de Milagros se puso seria. «Si tienes problemas, dímelo. Somos amigas, puedo ayudarte. No pasa nada, de verdad, no te preocupes». Después de hablar con Milagros, Valeria sintió un pinchazo de conciencia. Su amiga estaba preocupada por ella y ella mentía y ocultaba la verdad. Pero, por ahora, era necesario callar. Había demasiado en juego para arriesgarse. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Valeria miraba el reloj de vez en cuando. Eran las 2 de la tarde. Rodrigo estaba entrando en el despacho de Sánchez. Las 2:30. Hablan de los detalles del trato. 2:15. Sánchez le da los papeles para que los firme. A las 2:30 suena el teléfono. Valeria escalona al habla. «Soy Sánchez». La voz del notario tiembla de tensión nerviosa. Todo está listo». «¿Ha firmado?» «Sí, firmó todo lo que tenía que firmar». «¿No tenía dudas sobre el contenido de los documentos?» «Le di un paquete de documentos falsos, incluida una confesión. Los firmó todos sin leerlos». «Muy bien. ¿Tienes el documento?» «Sí, en la caja fuerte. Iré a buscarlo mañana por la mañana. Ten preparada una copia notarial.
La tendré. ¿Sigue en pie nuestro acuerdo? ¿No irás a la policía? Si todo se hace correctamente, no. Valeria se apagó y se quedó quieta un rato. Funcionó. Rodrigo firmó su propia confesión de intento de fraude. Ahora tenía la baza que decidiría el resultado de toda la partida. Cuando Rodrigo llegó a casa aquella tarde, estaba de muy buen humor. ¿Qué tal estás?, preguntó Valeria, encontrándose con él en la puerta. Muy bien. La abrazó con fuerza y la besó. Hoy ha sido un día muy bueno. Cuéntamelo. Solo relacionado con el trabajo. Resolví un problema importante que me ha estado molestando durante mucho tiempo. ¿Qué problema? Rodrigo dudó un momento. No podía decirle a su mujer que había redactado los papeles para reeditar la casa. Bueno, tenía un cliente con el que tratar. El contrato se alargó mucho y hoy por fin han firmado todo lo que necesitaban. Ya veo, asintió Valeria. ¿Y qué han firmado? Los papeles de siempre. Un contrato de suministro, obligaciones de garantía, todo tipo de formalidades. Le mintió a la cara sin pestañear siquiera. Valeria miró a su marido y se preguntó, ¿ha vivido tantos años al lado de un hombre al que no conocía de nada? Maravilloso. Entonces, ¿las cosas van bien? Sin duda, sonrió Rodrigo. Creo que pronto tendremos algo que celebrar. Lo haremos, asintió Valeria, en cuanto llegue el momento. Durante la cena, Rodrigo habló de sus planes de futuro, de lo bien que vivirían en la nueva casa, de cómo todo cambiaría a mejor. Valeria escuchaba y asentía, con las tripas hirviendo de indignación. ¿De verdad creía que podía engañarla hasta el final? ¿Cuándo piensas mudarte a la casa?, le preguntó con indiferencia. No lo sé, no tengo prisa, quizá en un par de semanas. ¿Por qué no tienes prisa? La casa es bonita, el barrio es tranquilo. Solo quiero pensármelo. Mudarse es un gran problema. Rodrigo asintió, pero Valeria pudo ver que estaba nervioso. Al parecer, temía que si ella retrasaba la mudanza, su plan se torciera. Por cierto, dijo ella, mañana iré al notario a aclarar algunos detalles sobre los documentos de la casa. ¿A qué notario? El que hizo la escritura. Quiero asegurarme de que todo está correcto. ¿Qué podría estar mal? Nada en particular, solo una precaución. Rodrigo parecía preocupado. Valeria se dio cuenta de que tenía miedo. ¿Y si accidentalmente se topaba con rastros de sus maquinaciones? Quizá no deberíamos, sugirió. ¿Para qué molestar a la gente innecesariamente? No, iré yo. Será más tranquilo. Después de cenar, Rodrigo paseó por el piso durante largo rato, obviamente pensando en algo. Varias veces cogió el teléfono, pero no se atrevió a llamar a nadie. Valeria se dio cuenta de que quería ponerse en contacto con Adriana o con Sánchez, pero tenía miedo de hacerlo delante de ella. Voy a darme una ducha, dijo levantándose de la mesa. De acuerdo, respondió Rodrigo distraído. Valeria fue al cuarto de baño, pero no abrió el grifo. Abrió la puerta en silencio y se puso a escuchar. Al cabo de un minuto, Rodrigo marcó el número de alguien. «Hola, soy yo», dijo en voz baja. «Sí, todo ha ido bien. Sánchez dijo que el papeleo estará hecho en una semana. Sí, yo tampoco puedo esperar. No, ella no sospecha nada. Claro que la quiero, tonto. Pronto estaremos juntos, ten un poco más de paciencia». Valeria cerró la puerta en silencio y abrió la ducha. Por fin se había convencido. Rodrigo cree de verdad que la ha engañado y que pronto se quedará con la casa. Mañana le sacaría a Sánchez su confesión firmada y le daría el golpe final. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con la sensación de que hoy su vida iba a cambiar radicalmente. Estaba tumbada junto a su marido, que dormía plácidamente, sin saber que en unas horas estaría entre rejas. Era extraño observar su rostro sereno, sabiendo que aquel hombre planeaba robarle. Rodrigo salió para el trabajo a la hora habitual, despidiéndose de su mujer con un beso y prometiendo no llegar tarde. Valeria le acompañó hasta la puerta con una sonrisa,
pero por dentro se sentía helada. A las 9 de la mañana ya estaba en el despacho de Sánchez. El notario parecía haber estado despierto toda la noche, ojos rojos, cara gris, manos temblorosas. «Bienvenida», murmuró mientras la dejaba entrar en el despacho. «Los papeles están listos». Sacó una carpeta con papeles de la caja fuerte y la puso sobre la mesa. Valeria examinó el documento que Rodrigo había firmado el día anterior. Era perfecto. Su marido confesaba en blanco y negro que había intentado apoderarse fraudulentamente del inmueble de su mujer, sobornando a un notario. «Estupendo», dijo ella doblando los papeles. «¿La copia está compulsada?» «Sí, toma». Sánchez le entregó otro documento. «Y como prometí, me olvido de todo lo ocurrido». «Una sabia decisión», asintió Valeria. «Si alguien pregunta, ¿nunca viste a esas personas?» «Ya veo. ¿Y qué será de mí cuando todo se sepa?» «Nada si te callas. Pero si decides contarle a alguien nuestra conversación, presentaré la correspondencia de mi marido, en la que se menciona tu disposición a falsificar documentos por dinero». Sánchez asintió sombríamente. Se dio cuenta de que había caído en una trampa de la que no podía escapar, y ahora solo le quedaba esperar que Valeria mantuviera su palabra. De la notaría, Valeria fue directamente a la comisaría. El oficial de guardia, un joven policía de rostro cansado, escuchó con indiferencia su petición de presentar una denuncia por fraude. «Venga a la sala número 3», le dijo. «Allí le recibirá un investigador». El investigador Carlos Rivera resultó ser un hombre de unos 45 años, ojos penetrantes y sienes canosas. Escuchó atentamente la historia de Valeria, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Así que su marido planeaba volver a registrar fraudulentamente la casa que usted compró con su propio dinero?» «Así es. Tengo todas las pruebas». Valeria puso sobre la mesa copias impresas de la correspondencia entre Rodrigo y Adriana y una confesión firmada. Rivera estudió los documentos durante largo rato, comprobando fechas y detalles. «Los documentos parecen convincentes», dijo finalmente. «Pero necesitaré que un grafólogo experto verifique la firma de su marido». «Por supuesto». «¿Tiene algún testigo?» «El notario Emilio Sánchez. Él puede confirmar que mi marido acudió a él para pedirle que reeditara ilegalmente la propiedad». «Bien, presentaré una denuncia y empezaré a investigar. Si se comprueba, lo procesaremos por fraude». «¿Podemos arrestarlo hoy?» «Con las pruebas que tenemos podemos». «¿Dónde está su marido ahora?» «Trabajando, en una empresa llamada Tecno Oficina en la avenida Colombres». Rivera anotó la dirección en su cuaderno. «Muy bien, lo tendremos detenido en una hora. ¿Quieres estar ahí cuando lo arresten?» «Sí, me gustaría mucho». El investigador la miró sorprendido. Las esposas no solían estar dispuestas a presenciar la detención de sus maridos. «Está en su derecho», dijo al fin. «Pero le advierto que no es un espectáculo agradable. Estoy listo». Hora y media más tarde, el coche de policía se detuvo frente al edificio de oficinas donde trabajaba Rodrigo. Valeria viajaba en otro coche siguiendo al equipo de detención. Su corazón latía como loco, pero no sentía miedo, sino expectación. «Espera aquí», le dijo el investigador Rivera. «Primero lo detendremos y luego podrás hablar con él». Valeria asintió y se quedó en el coche, observando cómo los policías entraban en el edificio. La oficina técnica ocupaba la primera planta y a través de los grandes ventanales pudo ver a los empleados trabajando con sus ordenadores. Al cabo de unos 10 minutos, un investigador acompañado de 2 policías salió del edificio. Entre ellos caminaba Rodrigo esposado. Tenía la cara blanca como la tiza y los ojos desorbitados. Miraba a su alrededor como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. «¡Valeria!», gritó al ver a su mujer en el coche. «¿Qué está pasando? Ayudadme». Ella salió del coche y se acercó. Rodrigo la miró con esperanza y desesperación. «Valeria, diles que es un error. Yo no he hecho nada». «¿No hiciste nada?», preguntó ella con frialdad.
¿Y tu intento de robarme la casa a través del notario Sánchez? Rodrigo se puso aún más pálido. ¿De qué me estás hablando? No lo entiendo. No finjas. Valeria sacó su teléfono y le mostró capturas de pantalla de la correspondencia. Tengo todos tus mensajes con Adriana Correa, todos tus planes para robarme mi propiedad. Rodrigo miró la pantalla del teléfono y su rostro se contorsionó de horror. Se dio cuenta de que todo había quedado al descubierto. Valeria, puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo? Su voz se volvió aún más fría. ¿Qué hay que explicar? Durante 4 meses me has estado engañando con esa chica. Planeabas robarme la casa que compré con mi propio dinero. Ibas a echarme a la calle y a vivir con tu amante en mi casa. Eso no es verdad. Rodrigo intentó acercarse a ella, pero los policías le detuvieron. No quería hacerte daño, es que me sentí indeseado, no te fijaste en mí. Y ahora estarás muy visible en una celda. Valeria, por favor. La voz de Rodrigo estaba llena de lágrimas. Sé que lo que hice estuvo mal, pero podemos arreglarlo. Romperé toda relación con Adriana, me olvidaré de ella. Empezaremos de nuevo. ¿Un nuevo comienzo? Valeria sonrió. Después de haberme mentido durante 4 meses y de haber planeado robarme. No, Rodrigo, ahora tendrás lo que te mereces. Por favor, gritó de verdad, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Te quiero. No quería hacerte daño. ¿Me quieres? La voz de Valeria sonaba como el hielo. Y cuando planeaste con tu ama cómo engañarme y tomar mi casa, ¿también me amabas entonces? Era una locura. Ella me obligó, me convenció. Yo era débil. Eras un canalla. Y lo sigues siendo. El investigador Rivera se acercó a ellos. Señora Escalona, si esta conversación ha terminado, tenemos que llevar al detenido a comisaría. Sí, está hecho, asintió Valeria. ¡Valeria!, gritó Rodrigo mientras lo conducían al coche. ¡No me dejes! ¡Soy tu marido! Ella lo miró por última vez. Eras mi marido, ahora eres un criminal. El coche de policía se marchó, llevándose a Rodrigo a la cárcel. Valeria se quedó un rato en la acera, mirándola. Extrañada, pensó que sentiría triunfo o alivio, pero en su interior solo había vacío. ¿Se encuentra bien?, preguntó el investigador Rivera. Sí, gracias. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana por la mañana será llevado ante un juez para sentencia. Con estas pruebas, se enfrenta a prisión preventiva. ¿Cuánto le pueden caer? Según el artículo sobre fraude, de 3 a 7 años de prisión, dependiendo de las circunstancias. Valeria asintió. 7 años por intentar robar una casa era un castigo justo. Aquella tarde, mientras Rodrigo estaba en la celda, Adriana Correa hacía las maletas en su piso. Había recibido la noticia de la detención de su amante de un conocido común que trabajaba para la policía. Adriana no era tonta. Se dio cuenta de que, si Rodrigo había sido detenido por fraude inmobiliario, la policía también sabía de su implicación en los planes. Quizá tuvieran correspondencia en la que se mencionara su nombre. Era peligroso quedarse en la ciudad. Solo se llevó lo esencial: documentos, dinero y objetos de valor. El resto podía comprarse en otro sitio. Lo principal era desaparecer antes de que empezaran a buscarla. A medianoche, Adriana tomó un autobús a Buenos Aires. En la capital era más fácil perderse entre millones de personas. Cambiar de nombre, encontrar un nuevo trabajo, empezar una nueva vida. Y dejar que Rodrigo asumiera la responsabilidad de sus propios actos. El autobús se alejó de la estación, alejándola de Córdoba y de las consecuencias de la estafa fallida. A la mañana siguiente, Valeria acudió a comisaría para prestar declaración. El investigador Rivera le comunicó que el juez había ordenado la prisión preventiva de Rodrigo. «Estará en prisión preventiva», dijo Rivera. «Es probable que el juicio se celebre dentro de 2 o 3 meses». ¿Y su cómplice? ¿Adriana Correa? Descubrimos que desapareció de la ciudad la noche siguiente a la detención de su marido. El piso está vacío. Nunca se presentó a trabajar.
Probablemente dejó la provincia. ¿Van a buscarla? Pondremos una orden de búsqueda, pero no hay ninguna razón en particular. En su correspondencia es más instigadora que coautora. Su marido seguirá cargando con la mayor parte de la responsabilidad. Valeria salió de la comisaría y se dirigió al coche. De camino, recibió una llamada de Milagros. «Hola, soy yo. ¿Podemos vernos? Tengo que decirte una cosa». «Sí, claro. ¿Qué te pasa? Suenas raro». «Te lo diré cuando te vea. Encontrémonos en nuestro café en una hora». En el café Aroma, Valeria le contó a su amiga toda la historia. Desde el descubrimiento de la correspondencia hasta la detención de Rodrigo. Milagros escuchaba con la boca abierta, lanzando de vez en cuando exclamaciones de sorpresa. «Dios mío», dijo cuando terminó el relato, «te dije que lo vi con una chica. Tendría que habértelo advertido con más énfasis entonces. Lo hiciste. No quise escuchar. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir adelante, divorciarte de él, rehacer tu vida. ¿No te da ninguna pena?» Valeria pensó en esta pregunta. ¿Sentía lástima por el hombre que planeaba robarle? «No», dijo al fin. «Ha hecho su elección. Ahora que sea responsable». «¿Y la casa?» «La casa sigue siendo mía. El papeleo es correcto. Nadie puede cuestionar mi propiedad». «¿Así que te mudas solo?» «Sí. ¿Y sabes qué? Creo que es mejor así. No tendré que compartir mi espacio con nadie, no tendré que depender de nadie». Milagros miró atentamente a su amiga. Valeria había cambiado mucho. Se había vuelto más dura, más cínica, pero al mismo tiempo más segura de sí misma. «No te amargues del todo», dijo Milagros. «No todos los hombres son como Rodrigo». «Ya veremos», respondió Valeria con indiferencia. «Por ahora tengo bastante trabajo y nuevos planes». Una semana después se mudó a una casa en Las Rosas. La casa la recibió con silencio y amplitud. Paseó por las habitaciones vacías y planeó cómo las amueblaría, qué cambiaría, cómo haría de este lugar algo verdaderamente suyo. En el gran dormitorio del primer piso, se detuvo en la ventana que daba al jardín. Se suponía que aquí habría una cama de matrimonio para ella y Rodrigo. Ahora pondría una individual y un rincón de trabajo. Valeria sonrió de verdad por primera vez en muchos días. La vida seguía, y ella la viviría según sus propias reglas, sin mentiras, sin traiciones, sin gente dispuesta a hacer daño a sus seres queridos por su propio beneficio. El juicio de Rodrigo tuvo lugar 3 meses después. Le condenaron a 5 años de cárcel por fraude. Adriana nunca fue encontrada. Desapareció en la inmensidad de Argentina, y Valeria organizó su casa, abrió una quinta tienda y aprendió a vivir sola. Y, por extraño que parezca, resultó ser mucho mejor que vivir con un hombre en el que no se podía confiar.